Señor, gracias te damos, Señor, porque nos das el privilegio también de abrir su palabra, que usted, Dios bendito, pueda manifestarse en esta noche con su poder y su Santo Espíritu, Señor. Oh Dios Santo, suplicándote de manera especial, Señor, por la campaña que empieza en la iglesia de nuestra hermana Mireya y también en todas las iglesias de Guayaquil, oh Dios, que empiezan una semana, Señor. Que su luz, oh Dios, resplandezca, oh Dios, como una antorcha, Señor, refulgente. Oh Padre, perdone nuestras faltas, Señor, le suplicamos, oh Dios, que hayamos cometido, Señor. Señor, no somos dignos, Señora, de estar ante tu presencia, pero te suplicamos, Señor, bendito, que usted, oh Dios, pueda bendecir a cada uno de los hogares que están aquí presentes, Señor, que cada uno de ellos, oh Dios, que se han dado un tiempo, Señor, para escuchar su mensaje. Señor, que el alimento de esta noche, Señor, sea que sacie su alma, oh Dios. Oh Dios bendito, con ese toque, Señor, que usted le da de amor y de transformación a nuestras vidas y nuestras almas. Señor, le suplico, oh Dios, todos estos favores sin mérito alguno, oh Señor, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Feliz sábado. Y una pequeña corrección, es en la iglesia de la Central. El sábado. Feliz sábado. Sí, correcto. Feliz sábado, hermanitos. Feliz sábado. No sé si me gustaría que alguien haga un repaso de lo que hemos estado, bueno, lo que han estado estudiando de este libro del conflicto de los siglos. Tengo entendido que toca hoy el capítulo 6, pero me gustaría que alguien, no sé, voluntario, describa cómo les ha ido en estos capítulos, ya sea el último capítulo o los demás, un resumen general. Bien. Hemos leído El Lucero de la Reforma, ¿no? En capítulos anteriores dice que vio unas tinieblas que cubrió toda la humanidad de esos tiempos, ¿no? Y que Dios levantó un lucero de la Reforma, en este caso levantó a Wycliffe. Y Wycliffe era se hizo, digamos, como un cura, un monje, ¿no? Que al ver las injusticias de que hacían el grupo del clero, pues Dios lo iluminó y pudo denunciar las injusticias que había, ¿no? Y tanto así que hasta el punto de que él tradujo la Biblia al inglés, fue allá en Inglaterra, ¿no? Y que muchos lo quisieron matar y los perseguían, pero Dios siempre lo protegió. Y su misión era de traducir la Biblia, y pudo hacerlo, y así pudo iluminar a muchos de los ingleses en aquellos tiempos, y la luz fue esclarecida y fue conocido mucho más su mensaje, que es la palabra de Dios, ¿no? Pero él terminó muriendo por una parálisis, si no recuerdo bien. No, no sé, cayó, ¿no? Pero dice que tanto era el odio de los enemigos de la verdad, que incluso que hasta cuando murió, sus cenizas no quisieron, así como nosotros vemos en una caja, ¿no? Que el muerto lo vela en varios días, no, sino que automáticamente querían, o sea, desaparecer hasta las cenizas. Entonces fueron derramadas en todas las calles, así con son de burla y de sarcasmo, de que era uno que supuestamente era extremista, ¿no? Entonces eso es lo que le puedo decir. No sé, ¿alguien más quiera algún otro detalle? Mis hermanas, mis hermanos.
Yo creo que ahí está todo dicho. Es como un buen resumen que dio la hermana. Está todo clarito. Sí, correcto. Me parece muy buen resumen, tomando en cuenta de que John Wycliffe siempre se zafaba, ¿no? De todos estos prelados. Resulta ser de que tenía bastante elocuencia y cuando ellos no se esperaban, ¿no? Ellos iban con todos los cargos, con todas las acusaciones ante el juez y resultaba ser de que ellos terminaban siendo los acusados, los que iban a acusar, porque tenía bastante dominio en las escrituras y usaba las escrituras para cuando le atacaban, él les retribuía y ellos salían más bien perdiendo. De hecho, la última vez que fue la más peligrosa, dice que inclusive el Espíritu Santo se posó con él y no podían ni siquiera levantarse de sus asientos los retractores de él. Y con él, bueno, la hermana White dice que obviamente con él fue encendida la luz en esa época, ¿no? Y a través de él, bueno, vienen las enseñanzas y luego vienen los nuevos reformadores. Y hoy vamos a leer acerca de los dos que vienen ahora. Porque el título de ahora se titula Dos héroes de la Edad Media, ¿correcto? Entonces, empecemos. Yo le voy a pedir a Elizabeth Herrera que nos pueda ayudar con los dos primeros párrafos. Buenas noches, hermanos. Feliz sábado. Ok. Los dos primeros, ¿no? Dice, la semilla del evangelio había sido sembrada en Bohemia tan temprano como el siglo, ¿qué será? ¿9? 9. Ya. La Biblia había sido traducida y el culto público se celebraba en el idioma del pueblo. Pero conforme aumentaba el poder papal, también se oscurecía la palabra de Dios. Gregorio VII, que se había propuesto humillar el orgullo de los reyes, no estaba menos interesado en esclavizar a la gente y con tal fin expidió una bula que prohibía celebrar cultos públicos en lengua bohemia. El Papa declaró que el Omnipotente se complacía en que se le rindiese culto en una lengua desconocida y que el haber desatendido esta disposición había sido causa de muchos males y herejías. Así decretó Roma que la luz de la palabra de Dios fuera extinguida y que la gente quedara encerrada en las tinieblas. Pero el cielo había provisto otros agentes para la preservación de la iglesia. Muchos valdenses y albigenses, expulsados por la persecución de sus hogares en Francia e Italia, fueron a establecerse en Bohemia. Aunque no se atrevían a enseñar abiertamente, trabajaron celosamente en secreto. Así se preservó la fe verdadera de siglo en siglo. Antes de los días de Hus, hubo en Bohemia hombres que se levantaron para condenar abiertamente la corrupción de la iglesia y el libertinaje de la gente. Sus trabajos despertaron el interés general, pero también surgieron los temores del clero, el cual inició una abierta persecución contra los discípulos del evangelio. Obligados a celebrar el culto en los bosques y en las montañas, eran cazados por los soldados y muchos eran matados. Transcurrido cierto tiempo, se decretó que todos los que abandonasen la adoración católico-romana fuesen muertos en la hoguera. Pero aún mientras los cristianos sacrificaban sus vidas, esperaban el triunfo de su causa. Uno de los que enseñaba que la salvación se alcanzaba solo por la fe en el Salvador crucificado, pronunció al morir estas palabras: el furor de los enemigos de la verdad prevalece ahora contra nosotros, pero no siempre será así. De entre el pueblo ha de levantarse uno, sin espada ni signo de autoridad, contra el cual ellos no podrán prevalecer. Lejos aún estaba el tiempo de Lutero, pero ya empezaba a darse a conocer un hombre cuyo testimonio contra Roma conmovería a las naciones.
Correcto. Entonces, aquí podemos ver una introducción, más o menos como que retomar desde lo que dejó John Wycliffe. Tenemos que tener en cuenta que para esta época Dios había preservado siempre su palabra. En el texto que leyó Elizabeth, Dios nos recuerda de que en todas las épocas siempre estaba preservada la Biblia por los valdenses, ¿sí? Posteriormente, John Wycliffe, como mencionaron, que tradujo la Biblia al lenguaje del pueblo, ¿sí? Y ahora en Bohemia dice que fue introducido desde el siglo IX, inclusive antes. Ahora se introduce también un personaje que se llama Gregorio VII, que es el Papa para esa época. Ese es el Papa encargado bueno, ese es el Papa que va a jugar el rol ahora con este tema de Juan Hus, tomando en cuenta de que Juan Hus, ¿sí? Ya, por así decirlo, venía a representar la parte protestante en aquella época. Inclusive el texto dice que Lutero todavía no venía. Él estaba antes que Lutero. Y hay una parte importante que dice que el Papa, que había leído, Gregorio VII, había impuesto, y esto fue lo que culminó, ¿no? Por lo cual mucha gente se levantó en aquella época, que Dios se complacía en que se le rindiese culto en lengua desconocida. Entonces, no sé, ¿alguien quiere decir acerca de eso? ¿Acaso, bueno, hemos sabido que mucha tendencia católica romana, de hecho antes del Vaticano II, que fue en el 60, se supone que no era muy bien visto que la misa, ¿sí?, proclamada en lenguaje español, por lo menos aquí en Ecuador, que yo tengo entendido por mis abuelos, ¿no? Que decían que siempre se lo escuchaba en latín, aquí en el Ecuador, por lo menos. No sé si alguien tiene una experiencia con respecto a eso. Entonces, sí, básicamente eso pasó aquí en el mismo Ecuador. La misa se celebraba en otro idioma, por lo general. Entonces, sigamos. Dice, Juan Hus era de humilde cuna y a temprana edad fue dejado en un orfanato por causa de la muerte de su padre. Su piadosa madre, al considerar la educación y el temor de Dios como la posesión más valiosa, procuró asegurar a su hijo esa herencia. Hus estudió en la Escuela de la Providencia y luego fue a la Universidad de Praga. ¿Dónde queda esto? En República Checa, ¿no? Donde fue admitido por caridad. En su viaje a la ciudad de Praga, fue acompañado por su madre, viuda y pobre. Ella no pudo dotar a su hijo con bienes materiales, pero cuando llegaron a las inmediaciones de la gran ciudad, se arrodilló al lado de su hijo sin padre y pidió para él la bendición de su Padre Celestial. Muy poco se figuraba esa madre de qué modo iba a ser respondida su plegaria. En la universidad, Hus se distinguió por su incansable dedicación y sus rápidos progresos, al par que su conducta intachable y sus modales afables le granjearon la estima general. Era un sincero adherente a la Iglesia romana y deseaba ardientemente recibir las bendiciones espirituales que ella profesa conceder. Con motivo de un jubileo, fue a confesarse, dio las pocas monedas que llevaba y se unió a las procesiones para poder participar de la absolución prometida. Terminando su curso de estudio, ingresó en el sacerdocio y como lograra en poco tiempo darse a conocer, no tardó en ser elegido para prestar sus servicios en la corte del rey. También fue nombrado catedrático y posteriormente rector de la universidad donde recibiera su educación.
En pocos años, el humilde estudiante que fuese admitido por caridad en las aulas llegó a ser el orgullo de su país y su nombre se hizo famoso por toda Europa. ¿Sí? Pero otro fue el campo donde Hus comenzó la obra de reforma. Algunos años después de haber recibido las órdenes sacerdotales, fue elegido predicador de la capilla de Belén. El fundador de esa había abogado por considerarlo asunto de gran importancia en favor de la predicación de las escrituras en el idioma del pueblo. No obstante, la oposición de Roma, esta práctica no había desaparecido del todo en Bohemia. Sin embargo, era mucha la ignorancia respecto a la Biblia y a los peores vicios, y los peores vicios reinaban en todas las clases de la sociedad. Hus denunció sin reparto esos males y apeló a la palabra de Dios para reforzar los principios de la verdad y pureza que procuraban incluir. Aquí hay que aclarar una cosa. Bohemia tenía un privilegio que pocas ciudades de Europa para aquella época tenían. Como vimos en el primer párrafo, había llegado el evangelio en el idioma de ellos en el siglo IX, cosa que no había en Inglaterra, tampoco en Alemania. Entonces, ellos tuvieron ese privilegio, pero aún así, dice el texto, que aún así tenían desconocimiento de las escrituras, ¿sí? Entonces, por eso viene ahora el siguiente párrafo diciendo, un vecino de Praga, Jerónimo, que con ulterioridad iba a colaborar muy estrechamente con Hus, trajo consigo al regresar de Inglaterra los escritos ¿de quién? De Wycliffe. La reina de Inglaterra, que se había convertido a las enseñanzas de era una princesa bohemia, o sea, de la misma ciudad donde estaba Hus, era ella la princesa en esa época de Inglaterra. ¿Ya? La reina, perdón. Y por medio de su influencia y sus obras de reformador, también tuvieron amplia circulación en su tierra natal. Hus leyó esas obras con interés. Tuvo a su autor por cristiano sincero y se sintió movido a mirar con simpatía las reformas que él proponía. Aunque sin darse cuenta, Hus ya había entrado en un sendero que lo alejaría de Roma. ¿Sí? Interesante porque aquí nos vamos a dar cuenta que Hus no quería separarse de Roma, no quería formar por así decirlo, un movimiento que posteriormente sabemos que se llamaban los husitas. Él no quería hacer eso, él lo que quería era que la iglesia cambie, pero no lo logró. Por ese entonces llegaron a Praga 2 extranjeros procedentes de Inglaterra, hombres instruidos que habían recibido la luz del evangelio y venían a esparcirla en aquellas apartadas regiones. Comenzaron por atacar públicamente la supremacía del Papa, pero pronto las autoridades los obligaron a guardar silencio. No obstante, como no quisieran abandonar su propósito, recurrieron a otros medios para realizarlo. Como eran artistas, a la vez que predicadores, pusieron en juego sus habilidades. En una plaza pública pusieron 2 cuadros. Uno representaba la entrada de Cristo en Jerusalén, manso y sentado sobre un asno. De hecho, yo tengo una imagen aquí, solo que no puedo compartir la pantalla todavía. Había cogido una imagen bien interesante que lo había sacado de otro libro del conflicto. Bueno, dice que uno representaba la entrada de Cristo en Jerusalén, manso y sentado sobre un asno, y seguido por sus discípulos, los vestidos con túnicas ajadas, o sea, rotas, por las asperezas del camino, y descalzos. Y el otro representaba una procesión pontifical. En él se veía al Papa, adornado con sus ricas vestiduras y su triple corona. ¿Alguien sabe qué significa la triple corona? No. No. Ya, también lo tengo en esa imagen. La triple corona es una blasfemia. Significa que es rey en el cielo, en la tierra y en el infierno.
Eso significa la triple corona. Al principio, bueno, eso era una abierta herejía, se quiso introducir eso, pero después también se lo introdujo por causa de que ellos destruyeron a los vándalos, érulos y ostrogodos. Estos últimos en el año 538, ya tenemos una profecía en Daniel que justamente cita ese año para los 1260 días y años que vendrían a cumplirse en 1798, pero eso es otra historia. Pero sí, la triple corona indican las dos cosas. Primero que ellos destruyeron a las 3 tribus vándalas que para este momento ya lo hicieron, o sea, ya ahorita ya el Papa ya tiene el total control otorgado por Clodoveo. Sí. Bueno, aquí estaba justamente introduciendo a Juan Hus, ¿no? Los años en los cuales vivió. Aquí está un poco de Gregorio VII, ¿no? Su nombre secular. Y fue el Papa número 157 de la Iglesia Católica. Ahí están los años, 1073, 1085. Y aquí está la imagen que les había dicho. Esta imagen está sacada justamente de los versos de Mateo 21:5, cuando Jesús entra, ¿sí?, montado en un asna. Y como podemos ver aquí, estos artistas que vinieron de Inglaterra pintaron justamente un cuadro parecido, pero con un papa, ¿no? Con su triple corona y todo. Entonces sigamos. Sobre un caballo, bueno, dice que estaba el papa adornado con sus ricas vestiduras y triple corona. Ya explicamos qué era la triple corona. Montado sobre un caballo, ¿sí? Magníficamente enjaezado, precedido por trompeteros, bueno, eso no está en la imagen, y seguido por cardenales y prelados con deslumbrantes atavíos. Entonces, interesante porque dice, normalmente cuando el evangelio es reprimido por Satanás, siempre hay una forma en la cual se dan las cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado, ¿no? Con la pandemia, la gente se ha ido a sus casas, pero gracias a eso se ha hecho todo más digital. Ahora ya prácticamente todas las iglesias, inclusive las que están en presenciales, utilizan vía cam. Entonces, la verdad es que nunca es que se va a reprimir la verdad, ¿sí? Entonces, estos predicadores, artistas, pudieron poner estas obras. Ahora vamos a ver qué más dice acerca de estas obras, ¿no? Dice, le voy a pedir a Eli que vuelva a leer el párrafo que sigue. Voy a poner en silencio el micrófono. Ok, era desde encerraba. Encerraban esos cuadros todo un sermón que cautivaba la atención de todas las clases sociales. Las multitudes acudían a mirarlos. Ninguno dejaba de sacar la moraleja y muchos quedaban hondamente impresionados por el contraste entre la mansedumbre de Cristo, el Maestro, y el orgullo y la arrogancia del Papa, el supuesto siervo. Hubo una gran conmoción en Praga y después de algún tiempo los extranjeros tuvieron que marcharse para ponerse a salvo. Pero la lección que enseñara no fue olvidada. Los cuadros hicieron una profunda impresión en la mente de Hus y lo indujeron a estudiar con más empeño la Biblia y los escritos de Wycliffe. Aunque todavía no estaba preparado para aceptar todas las reformas recomendadas por Wycliffe, vio con mayor claridad el verdadero carácter del papado y con mayor celo denunció el orgullo, la ambición y la corrupción del clero. De Bohemia, la luz se extendió hasta Alemania. Algunos disturbios en la Universidad de Praga dieron por resultado la separación de centenares de estudiantes alemanes, muchos de los cuales habían recibido de Hus
su primer conocimiento de la Biblia y a su regreso esparcieron el evangelio en la tierra de sus padres. ¿Sigo? Las noticias de la obra en Praga llegaron a Roma y pronto Hus fue citado a comparecer ante el Papa. Obedecer habría sido exponerse a una muerte segura. El rey y la reina de Bohemia, la universidad y los miembros de la nobleza y los ministros del gobierno dirigieron una solicitud al pontífice para que le fuera permitido a Hus permanecer en Praga y contestar a Roma por medio de un comisionado. En lugar de acceder a la súplica, el Papa procedió a juzgar y condenar a Hus y por añadidura declaró a la ciudad de Praga en entredicho. Bueno, al principio se decía que Hus estudiaba los escritos de la Biblia y también los de John Wycliffe. Y como dijo al principio la hermana acerca de lo que Wycliffe había escribido principalmente dos tipos de solas, que son la sola escritura y la sola fide, porque para aquella época recuerden que se imponía la absolución de pecados por medio de prelados, ¿sí? Y por ofrendas de caridad. Eso lo contrarrestó John Wycliffe con la sola fide, que solo la salvación es por fe. Y también la sola escritura, nada de tradición, como la iglesia. Entonces eso se combatió en aquella época, ¿sí? Además, cabe recalcar que aquí estaba el punto donde yo había dicho de que Hus quería una reforma para su iglesia. No quería al principio deshacerla. No sé si la hermana Ana Isabel podría ayudarme con el siguiente párrafo. En aquellos tiempos, siempre que se pronunciaba tal sentencia, la alarma era general. Las ceremonias que la acompañaban estaban bien calculadas para producir terror entre la gente, que veía en el Papa el representante de Dios mismo, el que tenía las llaves del cielo y el infierno y poseía el poder para invocar juicios temporales y espirituales. Creían que las puertas del cielo se cerraban contra los lugares condenados por el entredicho que, entre tanto, el Papa no se dignaba levantar la excomunión. Los difuntos no podían entrar en la mansión de los bienaventurados. En señal de tan terrible calamidad, se suspendían todos los servicios religiosos, se clausuraban las iglesias, los casamientos se formalizaban en los cementerios, a los muertos se les negaba sepultura en los campos santos, y se les enterraba sin ceremonia alguna en las zanjas o en los campos. Así pues, valiéndose de medios que influían en la imaginación, procuraba Roma dominar la conciencia de los hombres. ¿Sigo? Hasta ahí nomás, hermana. Hasta ahí, ya. Justamente porque quería recalcar un tema ahí con el gráfico que pueden observar en pantalla, donde aquí está el escudo de Francisco, en el cual justamente se ven estas dos llaves. Estos escudos siempre son repetitivos, siempre tienen la insignia jesuita, ya sea jesuita el Papa o no, porque el escudo de la derecha también tiene esta insignia, pero lo que quiero mostrar aquí son las llaves. Estas dos llaves, ¿sí? Los católicos asignan de que ellos tienen las llaves del cielo y del infierno. Sí, eso es que representan estas dos llaves. Por eso es que dice del entredicho, ¿sí? De que ellos ponen en entredicho a esta ciudad específica porque tienen un problema con Hus, y a su vez esa ciudad entra en pánico porque toda ceremonia es suspendida. Todo casamiento, como dijo la hermana, es suspendido. Todo nacimiento, entierro, todo tipo de ceremonia eclesiástica, todo era cancelado. Y todo, se supone que en la doctrina católica, todo el que moría en ese momento no podía ir a ningún sitio porque la ciudad estaba en entredicho.
Esa es la doctrina. De hecho, ustedes pueden leer más de eso en el apéndice de este mismo libro del conflicto al final, y les va a mandar la referencia para leer, pero eso como que para que lo hagan de tarea. Entonces, ¿puede seguir, hermana Ana, los dos siguientes párrafos? Sí, dice, la ciudad de Praga se llenó de alboroto. Muchos acusaban a Hus como la causa de todas sus calamidades y exigían que fuese entregado a la venganza de Roma. Para calmar la tempestad, el reformador se retiró por algún tiempo a su pueblo natal. Escribió a los amigos que había dejado en Praga: si me he retirado de entre ustedes es para seguir el precepto y el ejemplo de Jesucristo, para no dar lugar a que los malintencionados se expongan a su propia condenación eterna, y para no ser causa de que se moleste y persiga a los piadosos. Me he retirado además por temor de que los impíos sacerdotes prolonguen su provisión de que se predique la palabra de Dios entre ustedes, pero no los he dejado para negar la verdad divina, por la cual, con la ayuda de Dios, estoy dispuesto a morir. Hus no cesó de trabajar, viajaba por los países vecinos y predicaba a las muchedumbres que lo escuchaban con ansia, de modo que las medidas de que se valiera el Papa para suprimir el Evangelio hicieron que se extendiera más ampliamente. Nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. La mente de Hus, en esta etapa de su carrera, parece haber sido el escenario de un doloroso conflicto. Aunque la Iglesia trazaba de aniquilarlo, lanzándole sus rayos, él no desconocía la autoridad de ella. Seguía considerando a la Iglesia romana la esposa de Cristo y el Papa como el representante y vicario de Dios. Hus combatía contra el abuso de autoridad, no la autoridad en sí misma. Esto provocó un terrible conflicto entre las convicciones de su inteligencia y los dictados de su conciencia. Si la autoridad era justa e infalible, como lo creía, ¿por qué se sentían compelidos a desobedecerla? Obedecer lo veía era pecar, pero ¿por qué se sentía pecador si prestaba obediencia a una iglesia infalible? Este era el problema que él no podía resolver. Esta era la duda que lo torturaba hora tras hora. Los más aproximados a una solución que podía encontrar era que había vuelto a suceder lo acontecido en los días del Salvador, que los sacerdotes de la iglesia se habían convertido en impíos, que usaban su autoridad legal con fines inicuos. Esto lo decidió adoptar para su propio gobierno y para aquellos a quienes siguiera predicando. La máxima aquella de que los preceptos de la Escritura, transmitidos a través del entendimiento, han de gobernar la conciencia. En otras palabras, que el Dios que habla en la Biblia y no la iglesia que habla a través de los sacerdotes. Es el único guía infalible. Cuando transcurrido algún tiempo se hubo calmado la excitación en Praga, Hus volvió a la capilla de Belén para reanudar con mayor valor y celo la predicación de la palabra de Dios. Sus enemigos eran activos y poderosos, pero la reina y muchos de los nobles eran amigos suyos, y gran parte del pueblo estaba a su lado. Al comparar sus enseñanzas puras y elevadas, y la santidad de su vida, con las dogmas degradantes que predicaban los romanistas, y con la avaricia y el libertinaje que practicaban. Muchos consideraban que era un honor estar del lado del reformador. Ahí se cumplían las palabras de Isaías a la ley y al testimonio, ¿no? Porque realmente veían que tenían por un lado la iglesia infalible, la iglesia madre, pero por otro lado tenían al protestante, ¿no? Pero lo único que podía sostenerlo como un verdadero hijo de Dios era su testimonio, ¿no? Y interesante porque Hus se hace unas preguntas bastante importantes aquí. Sí, dice, si la autoridad era justa e infalible, como lo creía, ¿por qué se sentía comprometido a desobedecerlo? Obedecerla, lo veía, era pecar, pero ¿por qué se sentía pecador si
prestaba obediencia a una iglesia infalible. O sea, obedecer los mandatos de esa iglesia igual se sentía pecador. Eso es una pregunta que, bueno, se va a desarrollar y se va a responder en este capítulo más adelante. Esperamos que alcance el tiempo para llegar a esa parte. Entonces, hermana Margie, ¿usted podría seguir la lectura? Sí, claro. Nos quedamos así. Hasta aquí Hus había estado solo en sus labores. Pero entonces Jerónimo, que durante su estada en Inglaterra había hecho suyas las doctrinas enseñadas por Wycliffe, se unió con él en la obra de reforma. Desde aquel momento ambos anduvieron juntos y ni la muerte había de separarlos. Jerónimo poseía en alto grado lucidez genial, elocuencia e ilustración, y estos dones le conquistaban el favor popular. Pero en las cualidades que constituyen verdadera fuerza de carácter, sobresalía Hus. El juicio sereno de este restringía el espíritu impulsivo de Jerónimo, el cual conocía con verdadera humildad el valer de su compañero y aceptaba sus consejos. Mediante los esfuerzos unidos de ambos, la reforma progresó con mayor rapidez. Si bien es verdad que Dios se dignó iluminar a estos sus siervos derramando sobre ellos raudales de luz que le revelaron mucho de los errores de Roma. También lo es que ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. Por medio de estos hombres, Dios sacaba a sus hijos de las tinieblas de los romanismos, pero tenían que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos, y él los conducía por la mano paso a paso según lo permitía las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir de pronto la luz de su plenitud. Ellos los había hecho retroceder como habían retrocedido con la vista herida. Los que acostumbrados a la oscuridad recibieran la luz del mediodía, por consiguiente, Dios reveló su luz a los guías de su pueblo, poco a poco, como podía recibirla este último. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando cada vez más en el camino de la reforma. Mientras, hasta ahí nomás. Okay. No, es que quería resaltar de que ese párrafo es bastante revelador, porque aquí nos está diciendo en resumen Dios de que la verdad es progresiva. Él no da toda la verdad inmediatamente porque, ¿qué dice? Que nos pondría ciegos porque demasiada luz. Lo compara con una luz. Lo mismo pasó con Hus, Wycliffe, Lutero. Siempre es un error decir de que los reformadores de esta época, bueno, es que ellos no guardaban el sábado. Bueno, sí, pero la verdad es progresiva, ¿no? La verdad es progresiva, siempre lo ha sido así. Y inclusive sabemos que Martín Lutero tomaba cerveza, pero no por eso significa que nosotros vamos a tomar cerveza, ¿no? En aquella época no había nada de malo para eso, era una simple bebida que no tenían la luz suficiente, ¿no? Pero sabemos que eran gente que bajo su poca luz que tenían, eran fieles. Y para esa poca luz era representativo también por la época que estaban viviendo. Tenemos que estar sintonizados, estaban en la Edad Media. Total reprensión de cualquier manifestación de la verdad. Vemos lo que le pasó a Galileo. Entonces, realmente eso es lo que Dios nos quiere decir. O sea, no los veamos como infalibles a ellos, porque no lo son. Ellos recién están rescatando lo perdido por bastantes siglos. Entonces voy a repetir el párrafo para que cachen esa idea. Dios permitió que una gran luz brillara sobre las mentes de estos hombres elegidos, revelándoles muchos de los errores de Roma. Pero ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. A través de estos, sus siervos, Dios fue
sacando a su pueblo de las tinieblas del romanismo, pero tenía que arrostrar muchos y más grandes obstáculos, y él los conducía paso a paso, según lo permitían las fuerzas de ¿quién? De ellos. De ellos. Esto no tiene nada que ver con que Dios quiera revelar más o más, simplemente él sabe cuáles son nuestras fuerzas, ¿no? No estaban preparados para recibir toda la luz al mismo tiempo. Ella los habría hecho retroceder, como habría retrocedido con la vista herida a quienes, acostumbrados a la oscuridad, recibieran la plenitud gloriosa del sol de mediodía. Por consiguiente, Dios la reveló a los guías de su pueblo, poco a poco, tanto como podía ser recibido por la gente. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguían conduciendo a las masas y avanzando cada vez más en la senda de la reforma. ¿Sí? Ahora, no sé si Cecilia Ocaña, si podrías continuar 2 párrafos que siguen. Dice, la lectura dice, mientras tanto, un gran cisma asolaba la iglesia. 3 papas se disputaban la supremacia y esta contienda llenaba los dominios de la cristiandad de crímenes y revueltas. Satisfechos los 3 papas con arrojarse recíprocamente violentos anatemas, decidieron recurrir a las armas temporales. Cada uno se propuso hacer acopio de armamentos y a reclutar soldados. Por supuesto, necesitaban dinero y para proporcionárselo, todos los dones, oficios y beneficios de la iglesia fueron puestos en venta. Asimismo, los sacerdotes, imitando a sus superiores, apelaron a la simonía y a la guerra para humillar a sus rivales y para aumentar su poderío, con una intrepidez que iba de cada día en aumento. Protestó Hus enérgicamente contra las abominaciones que se toleraban en nombre de la religión, y el pueblo acusó abiertamente a los jefes papales de ser causantes de las miserias que oprimían a la cristiandad. La ciudad de Praga se vio nuevamente amenazada por un conflicto sangriento. Como en los tiempos antiguos, el siervo de Dios fue acusado de ser el perturbador de Israel. La ciudad fue puesta por segunda vez en entredicho y Hus se retiró de su pueblo natal. ¿Continúo? No, quería resaltar ahí el punto de que el cisma, ¿sí? El cisma papal significa que la iglesia se dividió en bandos. Recordemos que ustedes vienen leyendo el capítulo 5 del conflicto, donde también hubo un cisma papal. Habían 2 papas disputándose el poder. Esta vez son 3, o sea, de mal en peor. 3 papas disputándose el poder. Y obviamente recurrían a la misma estrategia del capítulo pasado. ¿Qué hacían? Porque para hacer la guerra al otro papa tenían que tener plata, ¿no? Tenían que tener su ejército y eso es plata. Entonces, necesitaban dinero, decías, ¿no? Sí, correcto. Entonces tenían que recurrir a las indulgencias, a la venta de un poco de cosas. Entonces eso. Entonces, hermana, el párrafo que le sigue. ¿Ya? El testimonio que había dado el tan fielmente, ¿sí?
en su querida capilla de Belén y ahora iba a hablar al mundo cristiano desde un escenario más extenso antes de rendir su vida como último homenaje a la verdad. Con el propósito de contener los males que asolaban a Europa, fue convocado con concilio general que debía celebrarse en Constanza. Esta cita fue preparada a solicitud del emperador Digismundo por Juan, ahí no se me explico ese número romano, uno de los 3 papas rivales. El deseo de reunir un concilio distaba mucho de ser de él agrado del Papa Juan, cuyo carácter y política poco se prestaban a una investigación aun cuando ésta fuera hecha por prelados de tan escasa moralidad como lo eran los eclesiásticos de aquellos tiempos. Pero no pudo, sin embargo, los fines principales que debía procurar el concilio eran poner fin al cisma de la Iglesia y arrancar de raíz la herejía. En consecuencia, los 2 antipapas fueron citados a comparecer ante la asamblea y con ellos Juan Hus, el principal propagador de las nuevas ideas. Los 2 primeros, considerando que había peligro en presentarse, no lo hicieron, sino que mandaron sus delegados, el Papa Juan, aun cuando era quien ostensiblemente había convocado el concilio. Acudió con mucho recelo, sospechando la intención secreta del emperador de destruirle y temiendo ser llamado a cuentas por los vicios que hacía desprestigiados, la tiara y por los crímenes de que había valido para apoderarse de ella. Sin embargo, hizo su entrada en la ciudad en Constanza con gran pompa, acompañado de los eclesiásticos de más alta categoría y un séquito de cortesanos, el credo y los dignatarios de la ciudad, con un gentío inmenso, salieron a recibirle. Venía debajo de un dosel dorado sostenido por 4 de los principales magistrados. La historia iba delante de él y las ricas vestiduras de los cardenales daban un aspecto imponente a la procesión. Entre tanto, otro viajero se acercaba a Constanza. Hus se daba cuenta del riesgo que corría. Se había despedido de sus amigos como si ya no pensara volverlos a ver y había emprendido el viaje presintiendo que remataría en la hoguera. A pesar de haber obtenido un salvoconducto del rey de Bohemia y otro que, estando ya en camino, recibió del emperador Segismundo, arregló bien todos sus asuntos en previsión de muerte probable. En una carta dirigida a sus amigos de Praga, les decía: hermanos míos, me voy llevando un salvoconducto del rey para hacerme frente a mis numerosos y mortales enemigos. Me encomiendo de todo corazón al Dios Todopoderoso, mi Salvador. Confío en que Él escuchará vuestras ardientes súplicas y que pondrá su prudencia y su sabiduría en mi boca para que yo pueda resistir a los adversarios y que me asistirá el Espíritu Santo para confirmarme en la verdad a fin de que pueda arrostrar con valor las tentaciones, la cárcel y si fuera necesario una muerte cruel. Jesucristo sufrió por sus muy amados y por tanto habremos de extrañar que nos
habremos de extrañar que nos haya dejado su ejemplo, a fin de que suframos con paciencia todas las cosas para nuestra propia salvación. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Él es el Señor y nosotros sus siervos. Él es el dueño del mundo y nosotros somos sus viles mortales. Y sin embargo sufrió. ¿Por qué entonces no habríamos de padecer nosotros también? Y más cuando sabemos que la tribulación purifica. Por lo tanto, amados míos, si mi muerte ha de contribuir a su gloria, rogad que ella venga pronto y que Él me dé fuerzas para soportar con serenidad todas las calamidades que me esperen. Pero si es mejor que yo regrese para vivir otra vez entre vosotros, pidamos a Dios que yo vuelva sin mancha. Es decir, que no suprima un tilde de la verdad del Evangelio para poder dejar a mis hermanos en buen ejemplo que imitar. Es muy probable que nunca más volváis a ver mi cara en Praga, pero si fuese la voluntad del Dios poderoso traerme de nuevo a vosotros, avanzaremos con un corazón más firme en el conocimiento y en el amor de su ley. En otra carta que escribió a un sacerdote que se le había convertido al Evangelio, Hus habló con profunda humildad de sus propios errores, acusándose de haber sido afecto a llevar hermosos trajes y de haber perdido mucho tiempo en cosas frívolas. Añadía después estas conmovedoras amonestaciones: que tu espíritu se preocupe de la gloria de Dios y de la salvación de las almas y no de las comodidades y bienes temporales. Cuida de no adornar tu casa más que tu alma. Y sobre todo, cuida del edificio espiritual. Sé humilde y piadoso con los pobres. No gaste tu hacienda en banquetes si no te perfeccionas y no te abstienes de superfluidades. Debo que seas severamente castigado como yo lo soy. Conoces mi doctrina porque de ella te he instruido desde que eran niños. Es inútil pues que te escriba más, pero te ruego encarecidamente por la misericordia de nuestro Señor que no imites en ninguna de las vanidades en que me has visto caer. En la cubierta de la carta añadió: te ruego mucho, amigo mío, que no rompas este sello, sino cuando tengas la seguridad de que yo haya muerto. Bueno, aquí Hus se está despidiendo de muchos de sus amigos debido a la importancia, bueno, al lugar donde iba, ¿no? Recordemos que era el concilio de Constanza. No sé si cada vez que la Iglesia Católica tiene un problema, hacen concilios, ya sea el concilio de Nicea, Vaticano II últimamente, el último que pasó, pero son donde ellos resuelven problemas que tienen y querían resolver estos dos problemas que tenían. La primera es que la gente se estaba burlando y tomaba por desprecio a la Iglesia debido a tantos papas que querían ser papas al mismo tiempo. Entonces ellos querían ya eliminar ese problema, pero el segundo y el que querían poner ejemplo era suprimir la herejía. Y querían utilizarlo a Juan Hus, ¿sí?, de escarnio, para que los demás como que vean lo que les pasa a los herejes, ¿no? Querían hacer de Hus un ejemplo para los demás herejes, de que no sigan sus caminos. Entonces Hus sabía que, Hus no era tonto, entonces sabía que se estaba metiendo, sabía que querían utilizarlo como un ejemplo para los demás, pero a su vez, Hus vio la oportunidad de igualmente, dice más adelante, sellar con su sangre lo que dijo lo que decían sus palabras. Entonces,
eso, pues, yo creo que hasta aquí podemos dejarlo. No sé qué les ha parecido, si alguien tiene alguna pregunta o quieren comentar algo, pueden hacerlo. Yo, hermano, muy buenas noches, hermano. Feliz Santo Sábado. Sí, se me escucha, ¿no? Feliz sábado, sí, se escucha. Sí. Escucho Ya. claro. Es que yo como entré un poquito, con unos minutitos atrasado, yo escuché que Hus en la lectura respetaba mucho digamos, al Papa, lo consideraba como que era un enviado era una autoridad puesta por el mismo Dios, ¿no? Parece que entendí así o tal vez escuché mal. Y si no, me corrige, hermano. Entonces yo decía, en este tiempo, o sea, no sé, pues ya se venía hablando que la Iglesia Católica, o sea, era la Iglesia ramera. Entonces, respetaba, pero, o sea, las autoridades y sabía que la Iglesia era la esposa de Cristo, la Iglesia Católica, dice, y que, bueno, también eh, otra cosita que, bueno, y que él nomás no compartía eran todas estas arbitrariedades que, bueno, que él se daba cuenta, ¿no? Que por lógico eso era injusticia. Entonces, sí está bien que lo que yo entendí ahí, que Hus consideraba al Papa puesto por Dios, o yo entendí mal, hermano, disculpen. Correcto. Hus, Hus, la primera aparición de Hus en contra de la Iglesia Católica era por los abusos de esta. Esos abusos le llevó a la investigación. Y una vez, pero él seguía creyendo que estaba en la iglesia correcta. Inclusive leímos 2 veces un párrafo donde decía que la luz era progresiva. Ya, además, Hus no es que ya tenía los escritos de Wycliffe ahí. Él no los poseía. Fue Jerónimo, que venía de Inglaterra, que trajo esos escritos a compartírselos a Hus. Y ahí los pudo comprar y ahí los pudo asimilar. Pero Hus al principio no, al principio él creía que debía de hacer una reforma dentro de la iglesia porque estaban mal, estaban haciendo cosas, estaban viviendo como impiamente, ¿no? Hus no fue de una, como podemos ver los ejemplos más adelante de Knox, ¿sí? Inclusive Lutero fue igual. Lutero tampoco se fue en contra de la iglesia en cuanto a decir la ramera y listo. Fue cuando le llegó la luz. Por eso es que la luz siempre es progresiva. Y, y con respecto a lo de creer que la iglesia católica era la ramera, después de eso, de todos estos eventos, Hus se pudo dar cuenta de eso porque tuvo que leer de todas formas lo que escribió John Wycliffe, que John Wycliffe fue el primer personaje en la historia que declaró que el sistema papal era el anticristo. Pero eso tenía que leerlo Hus, y Hus no lo leyó sino hasta cuando conoció a Jerónimo. Ya, gracias, hermano. Gracias. Sí. ¿Alguien más desea compartir algo? Hermanito, quería preguntarle que qué significaba herejía o que no lo tengo muy Esa claro. pregunta es bien difícil. Es que realmente hay herejía según la Iglesia Católica y herejía según la Biblia, ¿sí? Herejía según la Biblia, ¿sí? Es ¿Sí? alguien que contradice la palabra de Dios, ya sean con corrientes gnósticas. Nosotros sabíamos que había en la época de Pablo, el apóstol Pablo, la escolástica y querer meter la filosofía, Sócrates, Platón, dentro de la iglesia y hacerlo a Cristo un profeta, más no un salvador. Cosas así que se venían introduciendo en la iglesia que Pablo denuncia. Eso era herejía. Ahora, Ya. dentro de la iglesia católica le llaman herejía los que les contradicen. ¿Sí? Ya.
Es dos cosas. Es dos cosas distintas. Son es la misma palabra, pero desde el punto de vista del que quiere usarla a su favor, ¿no? Sí, école. Sí. Sí. ¿Alguien más? Hermana, una pregunta. Hay una palabra que dice hematema. ¿Qué significa hematema? ¿Hematema o anatema? Ah, Anatema. anatema. Sí, anatema es como un oprobio, ¿sí? Por ejemplo, se da el caso en el caso de Éxodo, cuando ciertos grupos habían tenido, no, en Deuteronomio, perdón, donde ciertos grupos, ¿sí? Se les había dicho de que cuando entren a la tierra, no destruyan todo, no se queden con nada. Pero hubo uno que se guardó algo y lo escondió. Y dice la palabra de Dios que él hizo anatema para el pueblo de Israel. Es decir, llevó un oprobio, llevó una maldición por haber hecho algo en contra de Dios. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros vamos a la iglesia con algún pecado oculto y servimos dentro de la iglesia, nosotros estamos haciendo anatema. No estamos haciendo que avance la obra de Dios porque uno de nosotros tiene un pecado escondido. Eso es anatema. Ya, gracias, hermano. ¿Sí? A ver, entonces inclinemos el rostro. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta conexión donde podemos escudriñar lo que dicen tus siervos los profetas. Sabemos que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y por eso te damos las gracias por darnos el discernimiento para poder avanzar en este libro. Ayúdanos, Señor, a poner estas palabras, Señor, en nuestras mentes y tenerlas presentes para cuando se nos presenten situaciones donde tengamos que tomar las decisiones. Ayúdanos a tener esa valentía, esa fe para defender la palabra tuya, Señor, aún inclusive en la muerte, porque sabemos que eso es lo que se viene. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias.